Arrancamos una vez más con Democráticamente aquí por esta radio, ya prácticamente en la segunda parte del mes de noviembre, prácticamente cerrando el año. Nos quedan algunos días de este anteúltimo mes del año y bueno, ya encaramos la recta final. Nosotros aquí para hacer democráticamente posterior a las elecciones que dejaron muchísimas cosas por analizar y que vamos a estar algunas de ellas contándolas aquí en este programa. Está Oscar en los controles técnicos, está Bárbara en la producción, soy Juan Francisco, le vamos a hacer compañía en esta próxima hora de radio. Vamos a estar compartiendo entrevistas de compañeros que trabajan junto al equipo en la misma productora de política, en este caso en politicadesantafe.com. Estamos hablando de Morena Gaud y Sergio Giudici, que van a estar compartiendo sus entrevistas, un fragmento de las entrevistas que hicieron para politicadesantafe.com y que la vamos a estar compartiendo aquí, algunos fragmentos, y ya anticipo con quién. Por un lado con Dianela Miklik, flamante presidenta comunal electa de la localidad de Ambrosetti. Va a asumir el 10 de diciembre en la localidad de Ambrosetti, que va a tener una mujer a cargo después de 130 años. No es menor, Y por otro lado, vamos a escuchar una entrevista que le hacía Sergio Giudici a Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria, uno de los hombres más allegados al kirchnerismo de lo que tiene que ver con el orden sindical, ¿no? Vamos a estar escuchando también una parte de la entrevista de los Sergios, de Sergio con Sergio. Y nosotros tenemos previsto charlar en minutos con el secretario electoral de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de Pablo Ayala. Quédense allí, tenemos 2 editoriales, tenemos muchos datos para compartir, así que no se pierdan el programa de hoy porque va a estar muy cargado en información, en contenido, en análisis, que por supuesto hacemos aquí con la misma vara para todos, que eso es lo más importante. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. El día que ganaste un partido y te quedó sabor a poco, podría ser el título de esta editorial del día de hoy. Juntos por el Cambio fue el ganador de la jornada dominguera del 14 de noviembre. Eso es así, los números fríos lo indican y está fuera de discusión. Pero hay datos que no se pueden soslayar. El gobierno remontó algo que anticipaban de mayor gravedad. La bancada del Frente de Todos perderá volumen, y eso es cierto, pero el repliegue es menor al esperado. Juntos por el Cambio no alcanzó el objetivo de arrebatarle al oficialismo la primera minoría, y quedó a 2 bancas de diferencia, a 2, a 3 o a 4, dependiendo el escrutinio definitivo, de diferencias en diputados. En el Senado van a estar más equilibrados. Con los resultados provisorios confirmados en todo el país, que no alteraron demasiado las proyecciones que había dejado las PASOs, el Frente de Todos perdería 2 bancas, pero le alcanzaría para sostener la primera minoría, ya que Juntos por el Cambio, pese a su victoria a nivel nacional, quedaría 4 bancas por debajo. La derrota general del Frente de Todos solo logró atenuarse en aquellos distritos en los que gobernadores e intendentes despegaron su identidad de la bonaerense, que actúa en los hechos como identidad nacional. Esto pone al gobierno frente al desafío de construir una gestión
más abierta, federal y efectiva. En Santa Fe, por ejemplo, la famosa provincialización de Perotti solo logró acortar 2 puntos a diferencia de las PASO. En la actualidad el Frente de Todos tiene 120 diputados y pasaría a tener 118, 119 a partir del 10 de diciembre, mientras que Juntos por el Cambio, que al día de hoy tiene 115 legisladores, en diciembre podría crecer como mucho a 116. Y esto, insisto, después se van a ver los números finales luego del escrutinio definitivo. Cuando el presidente Alberto Fernández dijo celebremos este triunfo como corresponde, no fue una frase errada. Es más, muchos nos quedamos pensando, otra vez se equivocó. Fue el desahogo de entender con los números provisorios que todo hubiese podido ser peor. Un dato que no hay que dejar pasar por alto tiene que ver con que la pandemia se cobró vidas y también el capital político de los oficialismos. Ocurre en la región y en casi todo el mundo, más allá de las particularidades de cada caso. Los oficialismos siempre salieron hasta ahora perdidosos y eso también pasó en la Argentina. Basta con repasar que Israel vacunó a toda su población y Benjamín Netanyahu tuvo que dejar el poder después de 15 años. Chile, con sus altibajos, es el país que más vacunas consiguió y aplicó también en la región. El que más vacunas consiguió y aplicó en la región. Pero Sebastián Piñera naufragó en la elección de constituyentes. El estadounidense Donald Trump chocó contra los muertos por COVID-19. Isabel Díaz Ayuso jubiló de la política española al fundador de Podemos, nada más y nada menos, Pablo Iglesias. El partido del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cosechó gobernaciones, pero perdió la mayoría legislativa. Por eso, la alegría en el búnker del Frente de Todos el domingo por la noche y la mesura en el de Juntos por el Cambio, que además, cuando todos los vientos soplaban a favor, internamente se jugaba en un partido donde tuvo que intervenir el VAR. Los futboleros seguramente me entenderán. Sí, solo para dar un ejemplo, mientras llegaban los buenos resultados desde las provincias al salón donde esperaba la coalición opositora los números finales, se peleaban entre ellos para dejar subir o no al escenario al expresidente Mauricio Macri. A ver, en este contexto, el gobierno deberá gestionar desde una posición de fragilidad, dijo en un análisis el amigo cordobés Mario Riorda. La falta de perspectiva y la desaprobación creciente del rumbo oficial está acompañada por la ausencia de un relato de mediano y largo plazo. Hay un fuerte énfasis en ciclos cortos. Desde la recuperación de la democracia hubo pocos ciclos verdaderamente formadores de agenda, constructores de épocas. Por señalar alguno, el primer gobierno de Carlos Menem, el de Néstor Kirchner y el de Cristina en el periodo 2009-2012. Indudablemente el actual gobierno no lo es. En la etapa que se abre, la pericia gubernamental será más necesaria que nunca. El quórum deberá negociarse en ambas cámaras en situación de relativo empate y tensión con la oposición, por lo que la gobernabilidad estará en manos de representantes de fuerzas provinciales. También habrá tensiones dentro del propio oficialismo para compatibilizar las distancias ideológicas internas, muchas veces ocultas bajo una especie de autocensura. Las élites en situación de derrota suelen tener pocos incentivos a la mejora y enfrentan descoordinaciones internas y desconexiones con el pueblo. Romper esa inercia no es imposible, pero sí un desafío. En ese sentido, la anticipada tribalización abierta tras el resultado de las PASO compite
con la pretensión de unidad que tampoco pareciera alcanzar para mejorar. En este marco seguramente aflorará una especie de provincialización como fenómeno de supervivencia de los oficialismos provinciales derrotados o amenazados. Ya vamos a hablar de lo que pasó en Santa Fe. El Frente de Todos se impuso solo en 9 de 24 distritos, siendo el más grande Tucumán, el sexto distrito del país, con la particularidad que el oficialismo, aún ganando, retrocedió allí 7,43% de las PASO a las generales. Solo creció más de 5 puntos en Formosa, en Chaco, en San Luis y en Santiago del Estero. Por otra parte, Juntos por el Cambio ganó en 13 distritos y federalizó su performance. Ya no se trata del espacio político urbano de las 5 provincias que componen la franja central. Se impuso en las 5 grandes: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y amplió su predominio en el centro, ganó en la mitad del NEA y otro tanto en la Patagonia. Obtuvo 41,97% en el agregado nacional, ampliando el 40,28% obtenido en las elecciones presidenciales del 2019. Estos resultados hablan de una coalición que evidencia solidez y que además dispone de candidaturas competitivas a nivel nacional y provincial, que puede crecer o negociar hacia la derecha o ampliarse más hacia el centro. ¿Tiene problemas de ego en disputa? Claro, pero en etapa de crecimiento y expectativa, no en época de descenso. Y además fueron los egos en competencia los que hicieron disputar elecciones primarias en los principales distritos con buenos resultados. El mapa se completa con 2 proyectos provinciales que se consolidan, ambos en la Patagonia. Juntos Somos Río Negro, la fuerza del ex gobernador Alberto Beretniek, que hizo de esta elección una épica al tratarse de la primera vez que gana un partido provincial en elección legislativa nacional en ese distrito, y el Movimiento Popular Neuquino, que ratificó su hegemonía. Ambos tienen pocos incentivos para ser plenamente cooperativos con el oficialismo de cara a sus realidades provinciales en 2023. En síntesis, los resultados a nivel subnacional indican que el peronismo enfrentará una fuerte competencia en al menos 15 provincias, con serias chances de perder algunas de ellas, especialmente las más grandes. ¿Implica esto que las elecciones del domingo ya se definieron, las del 2023, que ya se han definido las elecciones del 2023 el domingo? ¿Podríamos cambiar el orden de la pregunta? No. Pero las condiciones, aunque ya se sabe, el peronismo viene ganando más elecciones presidenciales que legislativas, de las últimas, escuchen este dato, porque este dato es importante, impactante. De las últimas 5 presidenciales, el peronismo ganó en 4 y perdió en 1. Y en las últimas 5 elecciones legislativas de medio término, el peronismo perdió 4 y ganó 1. Un dato a tener en cuenta. Fíjense que en toda la editorial hablamos sobre los peronismos, el nacional y el santafesino. Pero quien ganó la elección del domingo pasado fue Juntos por el Cambio. Por eso el título: El día que ganaste un partido y te quedó sabor a poco. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com.
Bueno, vamos a también tratar los resultados del domingo en lo que respecta a las elecciones generales. Ya sabés, seguramente estás informado que en la provincia de Santa Fe ganó Juntos por el Cambio. 8 puntos de diferencia fueron los que sacaron el binomio Carolina Lozada y Dionisio Escarpín al segundo, que fue de Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Agnún. Más abajo, Clara García y en este caso Paco Garibaldi fueron los terceros en la nómina. Ya seguramente va a haber tiempo de hacer algún análisis del resto de los candidatos, porque por ejemplo prácticamente sin estructura, un solo ítem voy a comentar, prácticamente sin estructura, en este caso muy buena elección de Betina Florito. Muy buena elección de Betina Florito. Y luego de las elecciones, estos serán los representantes santafesinos que asumirán en el Congreso de la Nación el próximo 10 de diciembre. Recordemos que en Santa Fe se renovaban los 3 senadores nacionales. Los senadores nacionales tienen la particularidad de que tienen un mandato de 6 años y 9 diputados nacionales que se renuevan y que tendrán mandato hasta 2025. Son 19 en total los representantes que tiene la provincia de Santa Fe. En la Cámara Baja, en la Cámara Baja. Carolina Lozada y Dionisio Escarpín serán los senadores nacionales junto a Marcelo Lewandowski del Frente de Todos. Un dato: desde 1983 a esta elección, si no me equivoco, por el voto popular fueron 6 elecciones a senadores nacionales. Nunca había perdido el peronismo. Nunca había perdido el peronismo en la elección de senadores. Es la primera vez que la oposición o otros partidos se llevan los 2 senadores. Y vuelve a tener, si no me equivoco, luego de 11 años, el radicalismo vuelve a tener un representante en el Senado, un representante santafesino en el Senado. En este caso van a ser 2, porque no es afiliada radical, pero sí de cuna radical Carolina Lozada. Dionisio Escarpín ya sabemos que es uno de los referentes del radicalismo, se ha convertido en uno de los referentes del radicalismo a nivel provincial. Vamos a lo que respecta a la Cámara de Diputados de la Nación. Habrá mayoría de representantes santafesinos que tributan en Juntos por el Cambio, los que asumirán el 10 de diciembre, y atención con esto, 10 van a ser los representantes santafesinos de Juntos por el Cambio. Recordemos que son 19 en total. El resto, 7 son los del Frente de Todos y 2 son los del socialismo. Mario Barleta, Victoria Tejeda, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casa y Gabriel Chumpitaz son los que van a asumir el 10 de diciembre por Juntos por el Cambio. Estos se van a sumar a Laura Castet, José Núñez, Federico Angelini, Ximena García y Juan Martín, que ya están integrando la Cámara de Diputados en el bloque o en el interbloque de Juntos por el Cambio. 7 son los diputados nacionales que se suman al bloque del Frente de Todos. Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Eduardo Tonioli se van a sumar en diciembre a Marcos Clery, Germán Martínez, Vanessa Macetani y Alejandro Bey. Un dato y un anticipo. Se está estudiando la posibilidad de que se conforme un núcleo, un interbloque de diputados que respondan a gobernadores que no están del todo aliados al gobierno de Alberto Fernández, gobernadores peronistas que apoyan al gobierno pero que no están, que no son del riñón del gobierno. Entre ellos
el de Omar Perotti, entre ellos uno de los diputados que integraría este interbloque que va a responder a los gobernadores es Roberto Mirabella. Y el Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista volvió a ganar un escaño, en este caso Mónica Fein va a ser diputada a partir del 10 de diciembre. Mónica Fein, que es la presidenta nacional del Partido Socialista, y se le suma a Enrique Esteves, que tiene 2 años más y que es el presidente provincial en este caso. Repasando, Carolina Lozada, Dionisio Escarpín, Marcelo Lewandowski serán los senadores nacionales a partir del próximo 10 de diciembre. Van a reemplazar, en este caso, a Roberto Mirabella, María de los Ángeles Agnón y a Alejandra Bukasovich. Recordemos que asumió Alejandra Bukasovich por Carlos Reutemann, fallecido. Diputados nacionales: Mario Barletta, Victoria Tejeda, Luciano Laspina, Germana Figueroa Casa, Gabriel Chumpitaz, hasta Chumpitaz, los que asumen de Juntos por el Cambio. Se le van a sumar a Laura Casté, José Núñez, Federico Angelini, Ximena García y Juan Martín. Todos de Juntos por el Cambio desde el 10 de diciembre. Roberto Mirabella, Magalí Mastarel y Eduardo Tonioli del Frente de Todos, más Marcos Clery, Germán Martínez, Vanessa Macetani y Alejandro Bey desde el 10 de diciembre. Del socialismo, Mónica Fein y Enrique Esteves. Estos son los representantes santafesinos a partir del 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Escuchá este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Como un dato positivo de la jornada del domingo, hay que contar de que no hubo denuncias, no hubo críticas al proceso electoral y al sistema electoral en cuanto a, o sea, el proceso electoral, más que al sistema, el proceso electoral que se ha vivido y a la organización de ese proceso por parte de la Secretaría Electoral. Bueno, a las 9, 8 y pico, 9 de la noche ya había una gran cantidad de datos de las distintas localidades, algo que marca que fue muy bueno. En lo personal lo creo de esta forma al trabajo de la Secretaría Electoral. Está para charlar con nosotros del tema, para hacer un balance y para de alguna forma confirmarnos o aclararnos algunas preguntas que tenemos, el secretario electoral de la provincia de Santa Fe, doctor Pablo Ayala. Pablo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, estamos en principio en lo que es el recuento definitivo, ¿no? De todo lo que fue la elección, lo que fueron las elecciones en las distintas localidades de la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro, como establece el Código Nacional Electoral, a 48 horas de finalizado el acto comicial, comienza el escrutinio definitivo, bueno, que empezó el día martes 16 en la sede del Tribunal Electoral, y bueno, y ahora seguimos escrutando en las mesas de los distintos departamentos. Bien. ¿Hasta aquí todo con normalidad? ¿Cómo se viene llevando adelante esto? No, toda tranquilidad, no hubo modificaciones en los resultados que ya se conocían, no hay ninguna sorpresa, así que avanza bastante bien el escrutinio, viene bastante rápido, porque no hay muchas cuestiones que tengan complejidad, que traten de que por ahí alguna presentación, algo por el estilo, se van resolviendo enseguida. Así que bueno, venimos avanzando bastante bien y en forma ordenada. Bien. Voy preguntando algunas cuestiones que seguramente el oyente se va a querer saber. El escrutinio definitivo, por lo que entiendo yo, no se abren todas las urnas, se abren las urnas donde hay alguna que otra particularidad, ¿no? Claro, el escrutinio definitivo se hace en base a las actas y al que surgieron, que se largaron el domingo a la noche, bueno, el domingo a la tarde, después del acto electoral de escrutinio que se hace en mesa. Entonces, cuando acá en el tribunal llega toda la documentación, el presidente de mesa va dictando el acta y los fiscales con sus certificados van controlando. En caso de alguna inconsistencia, se fija se ve el telegrama a ver qué dice, y si surgen dudas, ahí se pide la urna para hacer el conteo nuevamente.
Bien. Por ejemplo, entiendo de que hubo en algunas localidades, o una o algunas, usted me dirá, donde hubo algún empate técnico. ¿Puede ser esto? Sí, en Ciudad de Calchaquí hay un empate que dio el sistema de escrutinio provisorio. Recordemos que esa información sale del provisorio. El provisorio es un escrutinio meramente informativo. El que tiene validez jurídica es que se hace acá en el tribunal, con el cual se computan las actas, los votos de procesados y los votos de extranjeros, si no fueron informados el domingo. Perfecto, perfecto. Pablo, algunas cuestiones y algunas consideraciones que siempre se preguntan después de las elecciones. Por ejemplo, bueno, en cuanto en general a la gente que fue a votar, ¿cuánta gente calculan ya que ha ido a votar el domingo? Y nosotros el dato definitivo lo vamos a tener cuando se termine el escrutinio definitivo, que ahí sabe bien correcto cuánto fue. Según el escrutinio provisorio, votó alrededor de Santa Fe el 69% del padrón. Según la información del escrutinio provisorio. Provisorio. De todas formas, es muy difícil que cambie el número. Serán centésimas, milésimas lo que... Sí, centésimas más o menos, sí. Pero vamos a andar en ese promedio. Es malo, Pablo, ¿no? Digo, es malo para la... ¿No? En un marco de pandemia o saliendo de la pandemia, diríamos, yo creo que estamos bien, fue un buen número. Recuerda que en la elección a gobernador del 2019 votó el 72% del padrón. Entonces, estando en una cuestión de pandemia, donde la gente tiene miedo, fundamentalmente de los contagios, bueno, o está desincentivada de ir a votar, por más que sea obligatorio el voto, creo que estamos en un marco bastante bien y crecimos casi 5 puntos arriba de lo que fue las PASO. Las PASO tuvimos un porcentaje del 64% de votantes. Sí. Pablo, otra cuestión que se viene repitiendo en realidad en las últimas elecciones, tiene que ver con esta que pasa en algunas localidades, esta idea o esta cuestión de que hay un solo candidato, se tiene que presentar igual, y por allí se han dado algunas cuestiones que, por ejemplo, el voto en blanco le ganó al candidato. Creo que, si no me equivoco, en esta oportunidad se dio en 2 o 3 localidades. Usted me confirmará. ¿Qué fenómeno ¿no? Sí, lo que pasa, vamos al caso de Bella Italia. En Bella Italia, por ejemplo, ganó el voto en blanco, pero porque estaban mal computadas las actas, estaban mal cargados los telegramas. Había un error de forma que en las votos positivos habían puesto 0 al candidato y en realidad había sacado 155. Esas cuestiones se verifican en escrutinio, entonces se corrigen. Pero puede llegar, no tengo bien los números precisos de toda la provincia, pero, o por lo menos ya que fueron procesadas, no tengo, ahora voy a revisar a ver si hay alguno que haya dado ocasiones que el voto en blanco haya ganado. En algunas cosas, 2019 se ha dado esa situación. Fundamentalmente en comunas muy chicas, son pocos votantes, entonces puede ser que ahí el voto en blanco le gane. Pero bueno, una vez que tengamos los números de escrutinio definitivos, ya vamos a tener bien en concreto esa información. Bien, para pasar a alguna otra pregunta que tiene que ver también con el escrutinio, pero ¿el balance del domingo fue positivo? Sí, muy positivo. Creo que mejoramos mucho, los santafesinos pudieron ir a votar de forma tranquila, segura. Tuvimos un escrutinio en mesa muy ordenado, después un escrutinio provisorio rápido, eficaz, y con la verdad, si uno compara los números del escrutinio provisorio con el número del escrutinio definitivo, por lo menos en los primeros departamentos dio casi igual. Recuerden, nosotros el provisorio a las 8 de la noche teníamos el 86% de las mesas, y a las 10 de la noche teníamos prácticamente el 99,10% de las mesas de toda la provincia escrutada. Creo que fue muy ágil y funcionó muy bien toda la logística del día domingo. Por lo menos no hubo quejas, como en otras oportunidades, o algunas cuestiones irregulares. En esta nadie se quejó, al menos nadie se quejó, hasta aquí, por lo menos nosotros sabemos. No tuvimos, recuerdo usted que cuando termina el escrutinio el día de la jornada electoral, hay 48 horas para hacer denuncias, los apoderados políticos tienen 48 horas para hacer denuncias, o los ciudadanos embarrados también, y no hemos tenido ninguna denuncia o impugnación al respecto. Hubo una ciudad, le voy a pedir a la producción que me recuerde, hubo una ciudad donde se esperaban 4 o 5 mesas y no se cargaban. ¿Cuál era? ¿Roldán era? ¿Roldán?
Bueno, Roldán, que no terminábamos de conocer, bueno, finalmente allí perdió el candidato oficial en ese momento y no se terminaban de cargar, pero son algunas cuestiones y que tienen que ver seguramente también con el tema de la llegada de los telegramas y demás. Hasta aquí, sí, Pablo. Solamente son mesas no informadas por algún error formal en el telegrama. Entonces quedan a definir el escrutinio provisorio. Acá en el tribunal se escrutan el 100% de las actas. Por eso tenemos el resultado preciso. Fue más que nada una ansiedad nuestra, de los periodistas, de tener la información ya definitiva. De los periodistas y de los candidatos también. Claro, exactamente, para ver si festejaban o no. Pablo, hasta aquí, ¿alguna ciudad grande que se haya escrutado ya definitivamente? Sí, departamento de la capital, el departamento que está completo, el departamento de Belgrano completo, Caseros, Castellanos, Constitución, Garay, General López, Obligado, Iriondo. ¿Sabe por qué? Todos. Ahora estamos escrutando la capital, el departamento de las colonias. Las colonias. No, estamos en Rosario, estamos en el departamento de Rosario. Ah, bien. ¿Sabe por qué le pregunto? No sé si se ha dado, pero bueno, una persona con mucha trayectoria en lo que es comunicación política y análisis político decían, hay que estar atento a lo que pase con el tema del cupo de la paridad de género a la hora de resolver las listas en las localidades de Santa Fe. Con respecto a esto, ¿hubo algún tema? No recuerda usted, nosotros informamos los candidatos que fueron proclamados electos, no nos metemos en la conformación de los consejos municipales. Nosotros se hace el sistema DON y a través del sistema DON se determina quiénes son los electos. Eso ya es otra instancia. Nosotros el cupo, la ley de paridad la tenemos para la conformación de listas. Los partidos políticos deben presentar la lista con paridad de género y luego para la elección general se conforman después del DON. Se respeta el concepto de duplo que establece la ley. Bien. Pero una vez que son electos, nosotros proclamamos los electos que fueron electos por el sistema DON, dependiendo de las bancas que están en juego. Perfecto. Pablo, para cerrar, un par de preguntas más. La primera, se sabe que el intendente actual de la ciudad de Avellaneda, Dionisio Escarpín, fue electo senador nacional. Tendrá que haber elecciones en Avellaneda. ¿Cómo es el proceso que se viene, si usted ya lo ha estudiado y qué nos puede contar? Sí, bueno, una vez que si el intendente presenta la renuncia para asumir al senador, lo reemplaza interinamente el presidente del consejo. Después será el Poder Ejecutivo de la provincia quien convoque elecciones para la elección de intendente para completar el mandato que dejaría vacante Escarpín. ¿Eso se tiene que hacer en un periodo, ya está estipulado el periodo o lo decide el Poder Ejecutivo provincial? No, lo define el Poder Ejecutivo provincial, seguramente dentro de los 3 meses de la renuncia, la convocatoria. Perfecto. Generalmente. Perfecto. Bien, y por último, esto ya me gustaría una opinión personal, y bueno, obviamente que no se va a poder sacar cargo, pero una opinión personal. El sistema que tenemos, digo en general, esto de paso y de generales, usted que está allí y que seguramente recoge las múltiples opiniones y que bueno, se ha formado una opinión personal. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Habría que cambiarlo? ¿Habría que revisarlo? ¿Cómo lo ve usted? No, yo estoy de acuerdo con los pasos. Creo que es un elemento bastante democrático y amplio para definir las candidaturas. Creo que es un buen sistema. Lo que sí, habría que revisar algunas cuestiones con respecto a algunos partidos que tienen muchas listas. Hemos visto en la ciudad de Rosario algunos frentes electorales pequeños que han tenido 10, 12 listas, y eso por ahí enturbia un poco el proceso eleccional. Recuerda que una de las críticas que me decía la ley Lema era la cantidad de candidatos, cantidad de boletas que había. Bueno, usted ha visto la boleta Rosario, creo terrible. Que si bien todos los candidatos cumplen con la condición para poder ser candidatos, veíamos que teníamos una boleta cada vez más grande, o sea, con el correr los años cada vez hay más candidaturas en las ciudades importantes de la provincia, con lo cual también no solo es desprolijo para la forma de votar, porque no solo, después de la boleta de San Rosario tenía 55 centímetros, una boleta bastante importante. No sé, yo creo que hay cuestiones que por ahí se podían rever sin quitarle la participación ahí, ver
cómo se puede rever el sistema de que no haya tantas candidaturas. Por ejemplo, en partidos chiquitos, nosotros no recuerdo mal, pero partidos como Somos Vida creo que había 9 candidaturas, en la Frente Mejor también 9 candidaturas. Estaba muy atomizada la representación política de esos partidos. Seguro. Sí, y fíjese usted que eso no permitió que esos partidos pasen los pisos electorales. Claro, ahí eso es lo que iba a decir. Uh-huh. Después quedaron 5 listas. 17 frentes electorales con 55 candidaturas, solo pasaron 5 frentes en la ciudad de Rosario. Así es. Sí, eso es una cuestión importante a revisar indudablemente para lo que viene. Pablo, como siempre, muchísimas gracias por la atención. Es muy amable por hacer este alto en el camino. Que siga bien. Listo. Saludos. Gracias a ustedes. Chao. Seguinos durante toda la semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en democráticamente.com.ar. Al principio del programa hablamos en la editorial de las elecciones nacionales y de lo que dejó la elección para el Frente de Todos, para Juntos por el Cambio, pero en el orden nacional. Y quisimos dividir en dos la editorial para que no se haga tan larga y para que las dos tengan la misma importancia, ¿no? Por ello, y tomando lo que pasó en la provincia de Santa Fe, podemos decir que Perotti jugó solo una elección, las PASO. Logró el objetivo que fue quedarse con el poder del Partido Justicialista al ganarle a Rossi y luego puso su mayor esfuerzo en comenzar el repunte de la gestión. Ayudó de esa forma a sus candidatos. Me dijo un histórico del peronismo santafesino, Juan, para las generales faltó orden, conducción y un plan estratégico de campaña. Nada de esto hubo. El gobernador ni siquiera estuvo en Rosario en el escenario de la derrota apoyando a sus candidatos del domingo por la noche. Perotti felicitó a los ganadores de la elección en distintos puntos del territorio provincial a través de un audio que circuló por los medios y los convocó a trabajar juntos por Santa Fe. El rafaelino fue candidato a senador en tercer lugar, acompañando a la lista del binomio Lewandowski-Sagnún. Por eso se esperaba una referencia a la performance del peronismo en su provincia, que en definitiva le achicó 2 puntos a Juntos por el Cambio en comparación a la PASO, pero no pudo evitar perder por primera vez desde 1983 la mayoría de los representantes por Santa Fe en el Senado Nacional. Sí, el peronismo perdió la mayoría de representación en el Senado Nacional por primera vez desde 1983. Por supuesto que tampoco hizo referencia a los números de la estrepitosa caída del PJ en 16 de 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Solo obtuvo triunfo en Rosario, en San Lorenzo y en San Javier. Pero otro dato negativo que revisan los peronistas, los mismos peronistas de cerca, tiene que ver con que en las elecciones locales, a concejales puntualmente, de las 10 ciudades más grandes de la provincia, perdieron en todas. Repasemos: Rosario ganó el Frente Progresista, Santa Fe Capital, Juntos por el Cambio, Rafaela, ciudad gobernada por el perotismo, ganó Juntos por el Cambio, Villa Gobernador Galvez, Frente Progresista, Venado Tuerto, allí fue el lugar donde ganó el Frente Amplio, en realidad el Frente de Frentes, mejor dicho, bajo el nombre Primero Venado. Fue la primera ciudad de la provincia, o la segunda en realidad, porque San Guillermo fue la primera, la segunda ciudad de la provincia donde hubo un frente antikirchnerismo, podríamos decir. Se llamó Primero Venado y ganó muy buenos resultados. Reconquista, gobernada por el peronismo, ganó Junto por el Cambio. Santo Tomé ganó Junto por el Cambio. San Lorenzo, Frente Progresista. Villa Constitución, otra ciudad gobernada por el peronismo, al igual que Esperanza. En la primera, en Villa Constitución, ganó el Frente Progresista. En Esperanza, Juntos por el Cambio. Algo
que también los intendentes, los primeros mandatarios locales, ojo que lo miran y ya empiezan a armar sus estrategias propias. Tal cual lo planteaban algunos, Perotti será seducido por un núcleo de gobernadores que no están totalmente alineados con el Ejecutivo Nacional. Las elecciones de este domingo 14 de noviembre provocaron duras derrotas de los oficialismos, como decíamos, en Santa Fe, pero además Córdoba y Entre Ríos. Schiaretti, por ejemplo, ya anticipó su lanzamiento nacional, teniendo en cuenta que, al igual que Perotti, no tiene reelección. Estos dos, junto a Gustavo Bordet de Entre Ríos, vienen teniendo contactos permanentes por temas de agenda política en común. Es más, el día martes a la tarde hubo un encuentro en la previa del partido por eliminatorias de Argentina y Brasil en San Juan entre el gobernador anfitrión, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, Omar Perotti y Gustavo Bordet, entre otros. Tanto en Santa Fe, Córdoba como Entre Ríos hay temas importantes que hasta aquí Nación no los ha resuelto y que deberán estar en la agenda del futuro. Los subsidios al transporte y la diferencia entre lo que recibe Capital Federal y el resto, las tarifas de energía eléctrica, que también tienen una diferencia sustancial en subsidios, y las retenciones al campo que han originado nuevamente una relación tirante del gobierno central con el sector agropecuario, que se traslada a los ejecutivos provinciales. Antes de las elecciones, el gobernador de Santa Fe habló de cómo iba a encarar el problema más grave que tiene su provincia, la inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades. La dimensión de lo que hay que enfrentar requiere el mayor apoyo federal y de Fuerza Federal y de Justicia Federal. Ojalá tengamos el acompañamiento. Voy a hablar con todos los líderes políticos de la provincia y con sus representaciones nacionales para que la estructura federal que necesita Santa Fe, de una vez por todas, la podamos tener en la creación y designaciones de cargo, dijo Perotti antes de las elecciones del domingo. Que además del desafío de resolver el tema de la seguridad, deberá buscar con más vehemencia que en estos 2 años que Nación le pague de una vez por todas la deuda que tiene con los santafesinos originada por la retracción de fondos coparticipables, que ascendería a más de 110.000 millones de pesos. El gobernador Perotti piensa en darle un giro a su gobierno tras las elecciones que el Frente de Todos hizo el domingo y quedó a 8 puntos de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Esto lo había anticipado hace algunas semanas, luego de las PASO, pero ahora buscará acelerar los tiempos. Serían 5 los cambios previstos antes de fin de año. El rafaelino puede, como lo decíamos hace algunas semanas, barajar y dar de nuevo. Y ojo, porque si lo hace bien, se puede meter nuevamente en carrera. Nunca hay que dar por muerto al peronismo. Eso está claro. ¿Querés saber todo lo que podés hacer en Rosario? Entrá a destinorosario.com y descubrí lugares para visitar, entretenimientos, shows, la movida cultural y nocturna de la ciudad. Además, la más completa guía de servicios e información útil. destinorosario.com para conocer, recorrer y disfrutar la ciudad antes informado. Desde tu compu, celular o tablet. destinorosario.com. En este programa donde te estamos dando muchos datos de lo que dejó la elección del domingo, los comicios del día domingo, hay que contar de que, la representación sindical continuará en la Cámara de Diputados de la Nación. Las elecciones legislativas definieron cambios con bajas y altas y en las bancas sindicales y
Bueno, ya vamos a escuchar a uno que va a ingresar, que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Lo cierto es que, para hacer un repaso, por la provincia de Buenos Aires ingresaron a la Cámara Baja el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, del Frente de Todos, y la docente sindicalista del SUTEBA, de La Matanza, Romina del Pla, del Frente de Izquierda. Además, renovaron sus cargos Vanessa Siley, de Citraju, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, ambos candidatos por Todos en territorio bonaerense. Quien no pudo ratificar mandato fue Walter Correa, de Obreros Curtidores. Iba 18 en la lista del Frente de Todos e ingresaron solo 15 candidatos. Otros actuales diputados que se presentaron a elecciones y quedaron fuera del Congreso son Pablo Carro, de Córdoba, de la CTA, y Patricia Munier, de nuestra provincia, de la provincia de Santa Fe, de SADOP, ambos candidatos del kirchnerismo. La sorpresa fue Claudio Vidal, secretario general de Petroleros de Santa Cruz, que logró ingresar a diputados tras superar con Somos Energía para renovar Santa Cruz en esa provincia el armado kirchnerista y ubicarse en el segundo lugar detrás de Cambiemos. Así las cosas, Palazzo, Siley, Yasky, del Pla y Vidal se suman a los dipus sindicales con mandato vigente hasta 2023, Claudia Ormachea, de la bancaria, Carlos Cisneros, de la bancaria, María Rosa Martínez, Corriente Federal, Carlos Ibrahim Ponce, de Plásticos de San Luis, y Estela Hernández, ex Comercio de Chubut. Vencen sus mandatos en diciembre próximo y se despiden del Congreso Carlos Ortega, de CECAFIP, y Pablo Anzaloni, de Huatre. El día jueves estuvo en la ciudad de Rosario el secretario general de la bancaria, estamos hablando de Sergio Palazzo, y allí nuestro compañero, y anoten este nombre porque lo van a escuchar seguramente en la próxima temporada, Sergio Giudici, nuestro compañero de trabajo en política de santafe.com, estuvo charlando con él, le hizo algunas preguntas que teníamos dando vuelta, y vamos a escucharlo ahora a nuestro compañero Sergio Giudici hablando, insisto, con Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria Nacional. Primero, ¿qué significa para la política argentina el acto del día de ayer, del Día de la Militancia? Bueno, en principio, para los militantes significa reconfortarse, en reencontrarse, en juntarse, todos aquellos que militamos en política, en sindicalismo, en movimiento social. El Día del Militante es muy caro a nuestro sentimiento, es nuestro día. Así que es un día festivo, alegre, en donde nos hemos encontrado, y además tiene un componente que ha sido post un acto electoral que logró el oficialismo al cual pertenecemos nosotros, que gobierna la nación, y en el caso mío la provincia de Buenos Aires, logramos revertir un poco esa tendencia negativa que tenía la elección. Así que fue un acto con mucha felicidad, con mucha alegría, y un acto también de apoyo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. En unas declaraciones usted mencionaba que es momento de relanzar un gobierno que cumpla con las expectativas del pueblo. ¿Cuáles cree usted que son esas expectativas? Bueno, sin duda que 4 años de Mauricio Macri en el poder generaron una caída del empleo muy profunda, una caída de los ingresos muy profunda y la calidad de vida de los argentinos. Y los argentinos se generaron una esperanza con este espacio político de que esto se iba a revertir. Claramente en el medio hubo una pandemia que trastocó todos los planes, porque los pocos recursos que habían hubieron que destinarlo a cuestiones urgentes e inminentes, como es el tratamiento de la salud, equipamiento de hospital y de todo el sistema sanitario. Bueno, lo que hay que relanzarlo es precisamente para cumplir esas expectativas, y a partir de la apertura de las actividades económicas que hay, generar mayor empleo, mayor producción, mayor calidad de vida y generar nuevos derechos. Bueno, el gobierno al parecer está decidido a negociar con el FMI. ¿Qué ocurriría si hay que hacer más ajuste del que ya se hizo en estos últimos años? No lo veo esa posibilidad, porque ha sido muy claro el presidente, la vicepresidenta, que la política de negociación con el fondo tiene que pasar por que se puede pagar con el crecimiento de la economía. Cuando haya volumen en la economía se puede pagar. No se puede pagar con más ajuste, lo ha hecho el presidente de la Nación, lo ha hecho el ministro de Economía y también lo ha hecho la vicepresidenta, y en ese sentido los legisladores nacionales vamos a actuar sobre esa base. Bien, y para finalizar, Sergio, le quiero agradecer. ¿Cuáles son las leyes que deberían estar en la agenda parlamentaria, sí o sí, en estos próximos meses? Bueno, me parece que
En lo que a mí compete como dirigente sindical, las leyes que me gustaría tratar es la de la reducción de jornada de trabajo. Por otro lado, creo que hay que desestimar rápidamente aquellos proyectos que han ingresado en el Parlamento que tienden a eliminar derechos a los trabajadores, como es la quita de la indemnización. Y creo que hay que profundizar en el tema de los comités mixtos de salud, que es un proyecto que también se está tratando en el Congreso. Muchísimas gracias, Sergio, y también felicitaciones por las elecciones que realizaron. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el medio y la iniciativa de tener un medio donde todos tengamos voz y opinión. Muchas gracias. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Sin lugar a dudas que las elecciones del día domingo dejaron mucha tela para cortar, que seguramente la vamos a ir comentando en los distintos programas de Democráticamente, en los próximos o en la próxima temporada. Bueno, vamos a ir comentando seguramente todos los datos, porque elección tras elección hay muchos datos para que quedan, ¿no? De estadísticas, de anécdotas, de perlitas. Por ejemplo, en esta elección del domingo, del pasado domingo, dos hermanos ganaron sus elecciones en diferentes localidades. Miguel Ángel y María Victoria Weiss Ackerley. Ambos se impusieron, Miguel Ángel en Santo Tomé y María Victoria en Helvecia. Seguramente vamos a hablar con ellos en alguno de los programas que vienen. Pero otro dato que tiene que ver con las perlitas o con la estadística, otro dato que quedará en el libro de la historia de los procesos electorales de Santa Fe, tiene que ver con lo que ocurrió con Dianela Miklik, en la localidad de Ambrosetti. Dianela Miklik fue electa presidenta comunal de Ambrosetti. Va a ser la primera mujer electa para gobernar desde el 10 de diciembre esta localidad del departamento de San Cristóbal, luego de 130 años de su fundación. Dianela, que tiene 32 años, es la hija de Felipe Miklik, senador del departamento San Cristóbal. Y bueno, otra de los datos tiene que ver con que la familia Miklik tiene una historia en la comuna de Ambrosetti, porque el tatarabuelo de Dianela, el bisabuelo, el abuelo y su papá fueron presidentes de comuna de esta localidad del departamento San Cristóbal. Nuestra compañera en política de santafe.com, Morena Gaud, hizo una entrevista que la van a poder leer este fin de semana en política de santafe.com. Hizo una entrevista con Dianela Miklik. Y bueno, vamos a escuchar una partecita de lo que decía. Y bueno, actualmente fui elegida por los ambrosetinos para, a partir del 10 de diciembre, ser la nueva presidente comunal. Es la primera vez en 130 años desde la fundación de nuestro pueblo que una mujer va a ser la que dirija durante 2 años el pueblo de Ambrosetti. ¿Hubo mujeres ya que se habían postulado en algún momento y no quedaron, o nunca directamente se había postulado una mujer? Sí, hubo mujeres, pero no habían podido llegar a ganar una elección. Yo me presenté ya por primera vez la elección pasada y me faltó muy poquito ahí para ganar. Y esta elección me volví a presentar contra dos oponentes, hombres, los dos. Y se nos dio por primera vez en la historia. Lindo. Tener que ser... Bueno, leyéndote un poco, obviamente, y escuchando algunas notas que hiciste, creciste en la política. Sí. ¿Qué significó tantos años y verlo desde tan chiquita? Sí, como antecedentes, mi tatarabuelo fue presidente comunal, después mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá entró con apenas 22 años, lo eligieron para ser presidente comunal y estuvo 14 años. Acá son mandatos de 2 años, así que estuvo 7 elecciones ininterrumpidas y fue la persona, que más estuvo ejerciendo como presidente comunal. Después fue senador y actualmente lo es por el departamento de San Cristóbal. Así que sí, de chiquita, nací y me crié en una familia donde siempre se habló de la política. Incluso siempre cuento una anécdota que yo estaba tan empapada con el tema de la política que yo al que veía le preguntaba si era peronista o si era
o sea radical. Tenía apenas 6 años, 7 años, 8 años. Y una vez, mi papá siendo presidente comunal, hubo una inauguración de unas viviendas y vino en ese entonces el que era el gobernador, Eosbey. Y yo lo toqué y le digo, señor, una pregunta, ¿usted es peronista o radical? Y él me miró y se sonrió. Mi papá me quería matar, me decía que me calle. Él se sonrió y no me contestó nada, pero tenía esa costumbre, pero porque estaba obsesionada, ¿viste? Con peronista radical, con la política así, bueno, con todas esas cuestiones. Y bueno, siempre me gustó, me interesó y, como te decía, siempre estuve participando, pero como fiscal o desde otro lugar, militando siempre en la UCR. Y la elección pasada, bueno, me presenté, perdimos por muy poco y, bueno, después fui mamá, tengo un nene de 2 años y ahora me propusieron otra vez, bueno, ser candidata porque habíamos perdido por muy poco y, bueno, nos animamos nuevamente y, bueno, este año, después de 18 años, se nos dio. ¿Querés saber todo lo que podés hacer en Rosario? Entrá a destinorosario.com y descubrí lugares para visitar, entretenimientos, shows, la movida cultural y nocturna de la ciudad. Además, la más completa guía de servicios e información útil. destinorosario.com para conocer, recorrer y disfrutar la ciudad antes informado. Desde tu compu, celular o tablet. destinorosario.com. Bueno, hemos llegado al final del Democráticamente del día de hoy. Siempre digo lo mismo. Nos hemos quedado con, como decía la editorial del principio, sabor a poco, porque tenemos muchísimo todavía que nos ha quedado afuera del programa en agenda para contarles. Como han visto y como han escuchado, mejor dicho, como han escuchado, no hemos hecho entrevista, no hemos entrevistado a los ganadores de la contienda electoral del día domingo, una cuestión que teníamos muchísimos datos y análisis para hacer con ustedes. Seguramente en los próximos programas vamos a estar hablando con los principales ganadores y, ¿por qué no?, con aquellos que han tenido una muy buena elección. Porque, ojo, no solamente hay que hablar de los que han ganado el fin de semana, sino aquellos que han tenido performances muy interesantes a tenerlas en cuenta para lo que viene. Como siempre les pido y como siempre les digo, síganos a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter como Democráticamente. No tienen más que buscarnos allí y bueno, vamos compartiendo distintas novedades de la actualidad también por esas vías. Y por supuesto, si quieren escuchar nuevamente el programa, pueden hacerlo a través de democráticamente.com.ar. Allí van a encontrar todos los programas de la temporada y bueno, van a poder también repasar lo que fuimos haciendo y vamos subiendo también algunos contenidos exclusivos allí en democráticamente.com.ar. La actualidad política, como lo dicen los spots, bueno, en politicadesantafe.com, allí van a encontrar la actualidad las 24 horas al día, todos los días. Nos reencontramos la próxima semana, cuidarse, sigan cuidándose, buen resto de jornada, buena vida, chau chau.